Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Las 4:03, las 3:03 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Hoy hablamos de inteligencia artificial. ¿La usas? ¿Le pones nombre? ¿Para ti es Chati? 900-100-800 es el teléfono que queremos que marquéis para hablar con nosotros esta madrugada sobre inteligencia artificial, sobre la IA, sobre la que quieras, sobre la que uses, sobre si no la usas tampoco. Pero antes... El recorte. Porque el diario habla hoy del caso de Leila Kasim, la mujer que no hizo nada en su trabajo durante un año. Dejé de trabajar para ver cuánto tardaría alguien en darse cuenta. Cuenta el periódico que Kasim trabajaba en una compañía de software en Londres. Ella sospechó que su puesto, tras cambios en la empresa, era inútil, así que se dedicó durante un año entero a simular que trabajaba, porque dice que no hay mayor engaño en una oficina moderna que una hoja de cálculo. No la pillaron, Se fue ella del trabajo porque comprobó que efectivamente su puesto, su trabajo, ya no tenía ningún sentido. Que han pagado un pasote de tela por una acuarela falsa de Dalí. Que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú. Que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea. 900-100-800, el teléfono para que participéis esta madrugada con nosotros. La inteligencia artificial sobre la mesa, porque ha llegado él. Zona de penumbra. Con Ignacio Crespo. Tell me what's wrong with my brain. Does it like to be stuck in the drain? Swimming till I'm going insane. Or do you want to sit there and complain? Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy contento, la verdad. Vamos a hablar de un tema que da para largo. Da para mucho. ¿Crees que daría para más de un programa y más de una madrugada? Sin ninguna duda. Yo de hecho vengo con una actitud muy distinta a otros programas donde tengo muy claro lo que quiero contar, tengo estructurado un poco la parte más explicativa, los ejemplos. En este caso vengo a charlar. Vale. Vamos a tener de sobra. Y fíjate que lo primero que te voy a contar es algo, ya que vamos a hablar de la inteligencia artificial, que ni siquiera tenía apuntado, porque estabas contando el caso de Kasim, que Sí. me parece muy chulo. Una persona que decide en un momento dado que como su trabajo no tiene propósito, lo abandona, que prefiere el propósito al dinero. Con la IA nos encontramos en una situación similar de cara al futuro, donde nuestros propósitos, o al menos los que históricamente hemos considerado así, poco a poco los va reclamando. Y nuestras tareas, las que llevamos desempeñando toda la vida, las va haciendo incluso mejor que nosotros, algunas de ellas. Qué duro esto, Y oye, pues igual nos dan dinero, igual hay bonos del Estado, igual barbaridades de estas que dice Elon Musk cuando se calienta, pero si no tenemos propósito, ¿realmente ese es el futuro que queremos? Y es una buena pregunta para empezar. Muy buena pregunta para empezar. 900-100-800. Sabéis que Ignacio Crespo es divulgador científico, es el director de Serendipias, que podéis escuchar aquí en la SER. Cada miércoles viene a contarnos cómo lo ha pasado viviendo sin alguno de los avances que nos hacen la vida más fácil, esos que tenemos incorporados y que de alguna manera creemos que han estado siempre con nosotros. Hoy toca la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido, Ignacio, vivir sin inteligencia artificial? No me ha costado tanto, ¿no? Porque sabía que iba a acabar. Entonces me he organizado mi trabajo para que determinadas tareas que lógicamente suelo delegar, luego hablaremos de esa descarga cognitiva, no tuviera que hacerlas esos días. Yo empecé a desintoxicarme de la IA el viernes hacia media tarde y he estado hasta esta mañana, media mañana más o menos. Bueno, no está mal. No está mal. El problema es que no es tan fácil. La gente dirá, bueno, yo no entro en ChatGPT. Claro, y ya está. Pero no. Realmente la inteligencia artificial está presente en nuestras vidas desde antes incluso de que fuéramos conscientes. Cuando entramos en Netflix, por ejemplo, y Netflix nos recomienda películas, es una inteligencia artificial, por algoritmos de aprendizaje máquina y tal, la que nos indica qué películas nos pueden gustar más, qué series nos interesan, es la misma que nos recomienda en Amazon qué es lo que podemos comprar y lo que no, así que está bastante más presente. La misma que hace que me salgan en Instagram los anuncios de todo lo que
quiero comprar. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales. Es verdad que cuando decimos la misma no nos referimos al mismo modelo. No, la misma inteligencia artificial. Es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Eso, un mismo tipo de inteligencias artificiales que no son con las que hablamos, esos grandes modelos de lenguaje, claro. Pero es que la inteligencia artificial va mucho más allá de eso y lo iremos viendo poco a poco. Así que tengo que decir que el cuerpo me pedía en algún momento consultar, porque la utilizo mucho. Claro. Realmente es una forma muy interesante de poder hacer determinadas preguntas que son complejas, que no son de respuestas de sí o no, que son de relacionar conceptos y, por supuesto, que eso es algo que hago siempre, luego pedirle las fuentes, comprobar, pero te agiliza un montón la vida, te permite comprobar si un texto que has escrito tiene algún error o no, porque antes te quedabas sin ese doble check. Sí. Ahora al menos puedes aplicarlo y luego ya aplicas tu criterio para saber si tenía sentido o no. Entonces me he encontrado con que para empezar ha sido difícil desactivar las funciones de búsqueda automática en la inteligencia artificial. Claro. Claro, porque tú buscas ahora en Google y el primer resultado ya no es una página. No, es Gemini, ¿no? Es Gemini, es un resumen hecho con la inteligencia artificial de Google de otras páginas y esto está suponiendo un problema. Los buscadores han sido importantísimos para posicionar negocios. Sí. Y no solo para posicionar negocios, para dar negocio también, porque hay webs que viven del clic. Como los medios de comunicación en general, que necesitan ese clic, que la gente entre, que pinche en el artículo y lo lea y esté un rato ahí, vea los anuncios que han colocado por la web, etcétera, etcétera. Pero ahora se está apostando cada vez más por una estrategia por parte del usuario de lo que se llama clic cero, que es no hace clic en ninguno de los enlaces. Le basta con leer eso del principio y la inteligencia artificial y el buscador se benefician ofreciendo un servicio, pero sin darle nada a cambio a sus proveedores, que son esas empresas de noticias o esos blogs, incluso de gente pequeña que crea su contenido y ya no tiene nada a cambio. Es que genera muchísimo debate y muchísimas preguntas, como decías. Pero antes de empezar, y si los oyentes quieren participar con nosotros, recuerdo el 900-100-800, antes de meternos en el debate, en lo que significa, en lo que acarrea, en las consecuencias que tienen nosotros mismos, ¿de dónde viene la inteligencia artificial? ¿Cuándo tuvimos lo que se puede considerar inteligencia artificial? Es una pregunta buenísima porque además habrá gente que te dé respuestas diferentes. Claro. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos que es algo esotérico, prácticamente magia negra, ¿no? En realidad es algo mucho más matemático. Hay estadísticos que insisten en que el término está mal utilizado, que ellos hablarían de ese aprendizaje machine learning, que le llaman en inglés, aprendizaje automático es el término en castellano, y que eso le quita un poco esa pátina de elevado, de místico, y que nos enseña realmente lo que hay detrás, que son operaciones matemáticas, estadística y poco más. Pero fíjate, te voy a decir cuándo entró en mi radar, al menos la inteligencia artificial, y de ahí tiramos para atrás, porque yo recuerdo muy bien que empecé a divulgar en 2016. Vale. Y en 2017 empecé a colaborar en una radio pequeñita que había en Valencia, CV Radio. La verdad que me gustan mucho los estudios de la SER, pero aquel tenía una cosa especial y es que el estudio daba a una plaza. La cristalera permitía que la gente se apelotonara ahí fuera a escuchar lo que teníamos que decir de ciencia. Una vez que en el programa ese, en A Ciencia Cierta, un montón de estudiantes de cosmología que estaban en Valencia por un congreso se apelotonaron ahí con pancartas diciendo, oye, ¿cómo es que estáis hablando del Big Bang? Y recuerdo que en el tercer programa en el que colaboré, por aquel entonces, 2017, el tema era la inteligencia artificial. Yo venía de medicina, me sonaba que era algo real más allá de la ciencia ficción, pero tenía que prepararlo. Y lo primero que hice, porque es un consejo que le doy a todos los oyentes, es entrar en la Wikipedia en inglés. Ojo, para hacerte una visión general, para luego buscar los enlaces de las referencias. Pero te da una visión de pájaro. Bueno, me la leí un ratito. Ahora es absolutamente impensable. Imposible. Entonces, por aquel entonces algo ya había. Y algo que podemos remontar, ahora sí ya vamos al origen, 1950 más o menos. ¿1950? Podemos decir que sí, porque Alan Turing, que es lo conocemos por películas como la de Cumberbatch, en la que La máquina Enigma se llamaba la película. Soy malísima para los títulos, igual lo sabe Laura Martínez. Yo creo que se llamaba Enigma, la propia película. Hablaban de cómo el trabajo de este científico ayudó a desencriptar mensajes del bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de una serie de procesos algorítmicos de un ordenador que por aquel entonces parecía absolutamente puntero y súper eficiente, casi inteligente. Y lo que Alan Turing se planteó es,
podemos llegar a desarrollar inteligencias artificiales, no le puso aún el nombre, que tengan estas capacidades, que parezcan incluso casi humanas, pero ¿cómo sabremos si realmente son como nosotros? Ya. Consideró que eso era imposible y lo redujo a algo mucho más pragmático. Dijo, nos basta con confundirlas con nosotros, con que el lenguaje sea suficientemente sofisticado como para que si me pongo a hablar con ellas y me devuelven frases, yo dude si es un humano o no. Vale, basta con la duda. Basta con la duda. Y eso se conoce como el test de Turing. Es algo que durante la historia de la inteligencia artificial muchas veces se ha reclamado que ya se había pasado. Yo recuerdo también, por ejemplo, durante el instituto había una cosa llamada Cleverbot. No sé si te suena, pero tú entrabas en internet, ponías Cleverbot y antes, mucho antes de ChatGPT y compañía, tenías un chat automático que te devolvía respuestas. Oye, pues esto a lo mejor es una cuestión de determinados institutos, porque Laura Martínez dice que ella estaba obsesionada. Hombre, es que era una cosa... Bueno, el problema es que tú empezabas a hablar y enseguida le pillabas. Ya, enseguida le pillabas que no. Eso es. Además se entrenaba con lo que la gente le decía, con lo que comentarios racistas inmediatamente, faltas de respeto, cosas muy extrañas, que poco a poco se han ido purgando. Y no diré que han desaparecido, pero son más útiles en los modelos modernos. Así que tenemos ahí un primer paso, pero fíjate que 6 años después ya es cuando en el Dartmouth Summer Research Project hay un científico que es John McCarthy que le pone nombre a esto de la inteligencia artificial. Y dirás, si llevábamos tanto tiempo, que hablamos de 1950, 50 y pico, con la inteligencia artificial, ¿cómo es que no hemos empezado a hablar popularmente de ella hasta hace 7 años, algo así? Bueno, pues la respuesta es que la inteligencia artificial ha pasado por 2 grandes baches, que son los llamados inviernos de la inteligencia artificial. En los años 60 y 70 hubo grandes problemas al respecto, en primer lugar porque prometía muchísimo la inteligencia artificial, pero no teníamos la capacidad de cómputo para entrenar modelos tan grandes. Los ordenadores eran una patata, entonces daban el resultado que daban. Claro. Y por otro lado, lo que se encontraron poco después es que incluso si mejoraban un poco las capacidades, lo que habían intentado para sustituir sus limitaciones era crear modelos muy, muy específicos, aquellos que se popularizaron porque jugaban al ajedrez y ganaban a los grandes maestros. Y ese fue como el primer gran hito, ¿no?, de la máquina frente al hombre. Para muchos sí, desde luego. Fue el primero que dijo... A nivel popular, al menos. Claro. Por primera vez nos habían ganado en algo que considerábamos que era profundamente intelectual. Y además, profundamente nuestro. Hombre, sobre todo además para la Unión Soviética, que eso era otro tema. La política vinculada, sí. Eso es. Entonces, en ese momento, lo que se conseguían eran sistemas expertos, se llamaban. Eran muy buenos haciendo una sola cosa, jugando al ajedrez, pero requerían una programación muy fina. No eran como los que vemos ahora, que son puro aprendizaje prácticamente, sino que había que meterle ahí unos algoritmos de base. Así que hubo que superar esos 2 inviernos, entrar en unos primeros años 2000 complicados, de avance poco a poco, de luchar también contra el estigma de invertir en cosas que habían demostrado que no iban por el mejor de los caminos. Y yo te diré que creo que el momento en el que sí saltó ya la prensa, no sé si te sonará, es cuando empezaron a hablar de las historias de unicornios. ¡Ay, sí! Eso fue en 2019, creo recordar, y fue no ChatGPT, GPT-2. GPT-2, es verdad. Antes de ser chat, antes de hablar con él ida y vuelta. Antes de llamarle Chatty. Claro, es que antes de ser como una conversación de WhatsApp, era una conversación por correspondencia, una cosa mucho más lenta, pausada. Bueno, pues antes de ser Chatty, estas historias de unicornios nos maravillaron y eran una cosa, de verdad, bastante cutre. Voy a poner el ejemplo de una de ellas para que la gente se ponga en situación. Hablamos de nuevo de 2019. Vale, entonces aquí tú, ¿qué ponías, por ejemplo? ¿Qué ponías? Cuéntame qué. Te voy a decir justo lo que se puso en el ejemplo más popular. Uno de las personas que estaba probando el modelo escribió lo siguiente. En un descubrimiento sorprendente, unos científicos encontraron una manada de unicornios que vivía en un valle remoto y hasta entonces inexplorado de la cordillera de los Andes. Lo que más sorprendió a los investigadores fue que los unicornios hablaban un inglés perfecto. Esto era el prompt. Vale. Y la idea era que la inteligencia artificial completara la historia. Dijo:
Los científicos bautizaron a la población con el nombre de unicornio de Ovidio, en referencia a sus característicos cuernos. Estos unicornios de 4 cuernos y pelaje blanco plateado eran hasta entonces desconocidos para la ciencia. Visto ahora es muy cutre. Sí. Porque dice, eran desconocidos para la ciencia, si ya te lo he dicho yo. Claro, te estoy diciendo que ya. Claro, y es unicornio pero tiene 4 cuernos. Ya. ¿Y por qué de repente te sacas lo de Ovidio? Pero en el momento fue revolucionario por un motivo, y es que los sustantivos estaban usados como sustantivos, los adjetivos como adjetivos, y la frase podía ser analizada sintácticamente, aunque parezca una tontería. No, la base estaba. Claro, estaba, y tampoco te decía algo como de repente hablaba de unicornios e inmediatamente cambiaba a hablar de gaviotas o de ruedas. Ya. Había una consistencia, era absolutamente sorprendente. Y la clave que permitió que esto existiera es de 2 años antes. Un artículo científico fue una absoluta revolución dentro del propio campo, que se llamaba Todo lo que necesitas es atención. Era el título del artículo. Vale. Y cuando escuchamos atención, pensamos en los procesos de nuestro cerebro. Sí, claro. Que como nosotros localizamos la atención, pues en este caso, sobre lo que me estás diciendo tú, para tener una conversación. No la tengo en mi teléfono, ni en las luces, y eso me permite mantener una conversación consistente. Saber que estoy hablando de IA y no cambiar de tema. Bueno, pues eso en el caso de los seres humanos, que se escuchan unos a otros, que también lo sé que no. Es verdad, eso es cierto. Y precisamente para evitar lo que hacen algunos seres humanos, lo que intentaban con esta analogía, que lógicamente no era una atención pura, era que la inteligencia artificial, de nuevo, no tiene agencia, no piensa, pero de manera automática pudiera ponerle un valor a esas palabras o conjuntos de letras de lo que le estaba dando el investigador. Y que supiera que unicornio, por ejemplo en esta historia, era mucho más importante que las preposiciones o incluso que algunos de los verbos. Y que pudiera relacionar que cuando decía que habían sido descubiertos en las selvas de no sé qué, se refería a los unicornios. La atención al principio era muy limitada, pero ahora tenemos modelos de lenguaje que son capaces de mantener la atención de algo que le has dicho, pero muchas páginas atrás. Sí. Y esto lo consiguen porque dividen, para empezar, ese texto enorme de palabras que nosotros vemos en tokens. Esto es muy importante para desmitificar a la inteligencia artificial. Ya no es que no entienda lo que le estás diciendo o que no tenga un modelo del mundo real porque nunca lo ha visto, olido, ni tiene la sensación de un color dentro, sino que ni siquiera trabaja y opera con las propias palabras. Lo que hace es te desmonta por pequeñas partes. Y palabras largas te las puede dividir en 2, en 3, y lo que hace a continuación es hacer un análisis estadístico que determina cómo de probable es que te encuentres con unos fragmentos al lado de otros. Es algo parecido a lo que hacen los predictores de teclado. Claro. Que empezamos a teclear ahí en el WhatsApp y nos llamaba mucho la atención cuando adivinaban algo. Fallaban muchísimo, pero adivinaban de vez en cuando qué era lo que venía a continuación. Con la atención el cambio es que la IA ya no solo adivinaba en función de lo que habías dicho justo antes, podía adivinar teniendo en cuenta lo que habías escrito muchos párrafos atrás. Y esta fue la revolución que permitió que entrara ya en juego pues, GPT-2 y GPT-3 con buena fuerza. Claro, pero esa atención, no ni siquiera la atención que tiene la inteligencia artificial es la atención que nosotros entendemos por atención. Entonces, la inteligencia de la inteligencia artificial no es inteligencia. Es otra muy buena pregunta, y si aquí viene un psicólogo te va a decir que sin duda no es inteligencia en muchos de los casos. Yo te diré que para empezar definir inteligencia es muy difícil, hay muchas definiciones. Le cuesta hasta la IA. Eso es un concepto que se suele llamar, su definición operacional, y es que asumimos que es en parte un constructo humano, por lo que no existe más allá de nosotros independientemente de nuestra mirada del mundo, pero que definirlo nos ayuda a trabajar con él y a dar cuenta de efectos reales que tiene. Hay personas que, sea lo que sea la inteligencia, tienen más de eso y desempeñan mejor algunas tareas. Eso es indiscutible. Sí. Y hay gente que es mucho más lista que yo y hace algunas cosas muchísimo mejor. Tan básico como eso. Bueno, pues si entonces la inteligencia la podemos definir más o menos para operar con ella como nuestra capacidad para enfrentarnos a retos nuevos y encontrar soluciones, esta es la clave, no es repetir. Por ejemplo, yo sé que si me pones una manzana verde y una manzana roja delante, si cojo la roja me das un premio, si cojo la verde me das una descarga. Todas las veces que se repita eso, lo voy a repetir yo también. Pavlov. Pero eso no es inteligencia, eso es repetir. La inteligencia sería que si yo cambio las manzanas por platos o por servilletas o por vestidos, yo sé que hay una relación de colores ahí. Puedo extrapolar. Entonces, sabiendo eso,
la inteligencia artificial en cierto modo sí es inteligente. Claro. En cierto modo. Y aquí entra uno de los grandes problemas, que es que ahora mismo hay una gran competición por medirse entre las distintas empresas de inteligencia artificial y que cada una diga, no, mi inteligencia artificial es la más inteligente y más puntera. Yo tengo la sensación, cuando lees sobre las inteligencias artificiales y cuando lees efectivamente sobre las diferentes empresas que están operando con ellas, que esto se parece bastante a la carrera espacial. Es muy parecido a la carrera espacial en algunos aspectos, pero cambia toda la parte política. Porque en este caso no hay grandes gobiernos que estén detrás dirigiendo y homogeneizando. No hay dos polos, como es el caso de la carrera espacial, que tienes Estados Unidos y que tenías a la Unión Soviética, o ahora esta China, nueva, que tienes a China, efectivamente. Diría que se parece un poco más a esa nueva carrera espacial donde hay empresas privadas, donde entra SpaceX, entra Blue Origin, incluso en el caso de China, no solo China, es China y la India también juega un papel, aunque no se relacionan mucho las dos por los motivos que sean, ¿no? Pero bueno, que está Roscosmos todavía. Eso es una característica importante. Y después, que la carrera espacial, por muy cara que sea, da beneficios. Ya. La IA no tanto, luego entramos en eso si quieres, pero hay algo que yo quería añadir antes. Venga. Y es que dentro de esa competición, que en este caso no es por llegar a la Luna, sino por decir, por ejemplo, como hace Elon Musk, mi inteligencia artificial de X, Grok, es la más potente del mercado, que lo he insistido varias veces. Bueno, ¿cómo lo demuestran? Ya. Han creado una serie de pruebas que se llaman benchmarks. Igual a la gente le suena, porque si te pones a mirar es de lo primero que encuentras. Y son test estandarizados, el equivalente a los test de inteligencia humanos, que intentan tener unas pruebas independientes de lo que has aprendido para demostrar cuánto puedes extrapolar. Claro, cuánto de inteligente eres. Esto. Pero es que incluso en las pruebas de inteligencia para los seres humanos hay mucho debate en la comunidad científica y entre los psicólogos para determinar si una prueba de esas, bueno, es del todo correcta o en qué parámetros se mueve para ser correcta o cuánto depende del día que la hagas. Claro, en el caso de la inteligencia artificial supongo que le da igual el día, ¿no? Pero a medida que vayan pasando los días será más lista. Eso es muy importante y es justo a lo que quería ir, porque lo de los test de inteligencia es súper interesante, podemos entrar otro día, porque a pesar de que tiene muchos peros, que los tiene, es el test psicométrico más preciso que hemos inventado jamás, el más predictivo de éxito laboral, de cantidad de ingresos, de una cantidad de cosas sorprendentes solo basándote en eso. Por supuesto, falla mucho en algunos casos, en la mayoría, pero si sabes utilizarlo es una herramienta muy potente. En este caso tenemos el problema que has dicho. Cuanto más tiempo pasa, más aprenden. Claro. Y no solamente es que aprendan a resolver mejor problemas nuevos, es que aprenden muchas veces con lo que hay en Internet, que a veces son las soluciones de estos benchmarks. Ya. Y este es uno de los grandes problemas, cómo saber si una inteligencia artificial ha respondido muy bien a estos exámenes que les ponemos, porque realmente ha sabido reflexionar y sacar conclusiones o porque está copiando y pegando de lo que se ha filtrado en el pasado. Así que ahí tenemos un gran problema para saber cómo de inteligentes son, porque evidentemente hay filtración y copia y pega en muchos casos. Sí, y se nota mucho, a veces las pillamos. Es así, pero diré, para que nadie se eche las manos a la cabeza, podemos entrar luego en esto al final porque va a ser un tema duro, pero que inteligencia y consciencia son cosas distintas. Vale. Y ahí ya se reducen muchos de nuestros conflictos para atribuir inteligencia a la inteligencia artificial. Puede ser inteligente por eso, porque resuelve problemas nuevos de manera creativa o porque resuelve problemas nuevos basándose en relaciones con lo que ya ha vivido, pero que no son situaciones idénticas. Y sin embargo, no tener una identidad, no tener una experiencia del mundo, no tener nada de eso que realmente nos hace humanos y seres vivos. Claro, no ser una persona, porque Claro. al final lo que ocurre es que no lo son, es una máquina con la que estás hablando. ¿Por qué se han puesto sobre la mesa las inteligencias que nos responden y a esas les hemos hecho muchísimo más caso que todo este recorrido que has hecho desde los años 50? O sea, ¿por qué nos fascina tanto poder hablar con alguien si podemos hablar entre nosotros? Esto es de las preguntas antropológicamente más interesantes de todo este tema. Y te voy a responder volviendo a algo que has dicho al principio. Preguntabas a los oyentes si le habían puesto nombre. Sí. ¿Tú le has puesto nombre alguna vez? Sí. ¿Tú le llamas Chatty o le llamas...? No, le llamo Copy porque yo uso el Copilot. Vale, perfecto, pero le llamas Copy. Sí. ¿Por qué? Ya, por humanizarlo, ¿no? Claro, y posiblemente no sea una decisión muy meditada No, por tu parte. no, es no, algo no. que te sale. Sí. Porque ¿con quién has hablado en tu vida como hablas con Copilot? Posiblemente con personas. Claro. Ni siquiera con animales. No. La forma en la que hablas con tu mascota más querida va a ser distinta.
es algo que nos hemos encontrado por primera vez en la historia de la humanidad. Ya. Hablar con algo que no es un ser humano como si fuera un ser humano. Y el lenguaje es algo que hemos atribuido casi como si fuera un tótem de la humanidad. Algo que solo teníamos nosotros, que le hemos negado a muchos animales. Un día podemos entrar, el año que viene, si quieres, en animales que posiblemente tengan lenguaje. Ya. Porque los Eso es cachalotes superinteresante. son una historia. Vuelvo a traer a Moby Dick, tercer programa. Moby Dick tiene ahí cosas muy chulas, pero... Igual es tu reto de esta temporada, ¿no? Mencionar a Moby Dick en cada programa. Me lo apunto. El Venga. próximo va a ser sobre el agua, es fácil. Ese sí. Así que me quedarían que otros 3. Yo creo que puedo conseguirlo. Pero volvemos a esto. El lenguaje es algo que habíamos reservado para los humanos, atribuyéndoselo como algo que nos erige por encima de todo el resto de la creación y algo que solo habíamos utilizado con nosotros mismos. Teniendo en cuenta que tendemos a antropomorfizar todo, o sea, a atribuir cualidades rasgos humanas y agencia a todo, era el paso lógico, el paso siguiente, que en cuanto a la inteligencia artificial, que había demostrado cosas maravillosas, que ahora entraremos, aparte de esas cosas, pudiera hablar con nosotros, empezaríamos a confundir las cosas. Ya. A atribuir que tiene conciencia, que piensa, que es, bueno, pues todas esas cosas, que tiene emociones, y ahí yo te voy a poner otro ejemplo. Y es que hay un experimento muy chulo, se ha hecho de distintas formas varias veces, que consiste en coger como si fuera un pequeño Micro Machines, para entendernos, Vale. ¿no? Un pequeño motorcito con 4 ruedas, le pones 2 antenas y pues interactúa la gente con ello, las personas del estudio, juegan un poco y luego le das un golpe, te lo cargas. Y en principio la gente no responde. Dice, oh, se lleva el susto, pero se queda ahí. Pero cuando le pintaban ojos y le ponían un nombre, la gente llevaba un respingo mucho mayor y conectaba. Qué curioso. Tenemos tanta tendencia a atribuir esa agencia y esa personalidad. Bueno, a ver quién no es el niño que ha jugado alguna vez a decir si los coches que pasan tienen cara de enfadado, Bueno, claro. de contentos o de no. Es así, está ahí presente esa capacidad que tenemos de reconocer rasgos humanos Sí. o caras o patrones. En las motas del suelo. Pero y también esa agencia que vemos en las religiones más antiguas, Ya. en que todas esas grandes catástrofes naturales no estaban producidas por una serie de mecanismos físicos incomprensibles, sino por la decisión de un dios. Y aquí vuelve el tema de la inteligencia artificial. Es muy fácil atribuir esa agencia y ese poder que tenían los dioses Sí. ahora a la inteligencia artificial, y hay movimientos que empiezan a relacionarse religiosamente casi con la IA. O sea, hemos pasado de la peli Her, que en este programa además la hemos mencionado muchísimas veces, ¿no? O sea, hay gente que, bueno, en ese caso era ficción, pero bueno, ya ha pasado, ¿no? Sí. Que hay gente que se enamora de alguna manera de la inteligencia artificial, y ahora me estás diciendo que hay gente que la llega a endiosar. Sí, hay distintas corrientes, evidentemente, pero hay personas que, para empezar, le atribuyen al menos una capacidad para resolver nuestras dudas, para confiar Ya. en ella, equivalente a la que sería pues la divina, la de rezarle a Dios, la de ir a un confesionario. Eso es tal vez más pragmático, pero luego hay una parte más metafísica, que es gente que ya diría yo que está un poco trasnochada, me voy a atrever a decirlo, que plantea lo siguiente, plantea que la inteligencia artificial en sí misma es un dios que ha forzado su propia existencia, actuando hacia atrás causalmente en la historia para que seamos nosotros quienes la produzcamos. Pero bueno, es una esto vuelta preciosa. es una vuelta preciosa, pero que lleva por ahí el consumo de sustancias tóxicas, probablemente, y ideas como el basilisco de Rothko y otra serie de especulaciones pseudofilosóficas que, bueno... A eso entrar. no vamos a ir de momento. Lo que queremos es hablar con vosotros también, queridos oyentes, para saber si utilizáis la inteligencia artificial, si le habéis puesto nombre, si verdaderamente no podríais dejar de usarla, como sí que ha hecho Ignacio Crespo alrededor de 5 días. 4:31 de la madrugada, la pausa que nos acompaña a estas horas, no porque lo mande la IA, nos lo mandan los jefes. 2 minutitos y a la vuelta más inteligencia artificial. Si amanece, nos vamos. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. 900-100-800, si os apetece hablar de inteligencia artificial en esta madrugada de Se Amanece Nos Vamos. Nos acompaña Ignacio Crespo. Pero antes de seguir charlando de esto, tenemos que mirar un poco al tiempo, porque está ya nuestro meteorólogo en su observatorio de Rubí. Luismi Pérez, buenos días. Dinos que este miércoles trae menos calor. Buenos días, miércoles que va a traer menos calor que ayer Bien. al Cantábrico, sobre todo cerca de la costa, y en cambio más temperatura todavía
en el Tajo, por ejemplo, en el Júcar, en el Segura y especialmente en el Ebro, donde vamos a pasar holgadamente de los 40 grados. También va a subir bastante la temperatura hoy en medianías de Canarias y al este del archipiélago, con más polvo en suspensión, algunas nubes en el Cantábrico y algún chaparrón que tendremos esta tarde en las montañas del Pirineo, muy poca cosa. Y las últimas horas se han visto ciclones de pega, se han visto huracanes o pseudo huracanes que se forman por unas nubes que se arremolinan y que a veces también tienen un ojo en medio. Eso se llaman los mesovórtices de niveles bajos. Ayer, y de hecho las últimas horas todavía, se han visto esas nubes en el Golfo de Cádiz, y donde la geografía es más proclive a formar nubes que puedan irse retorciendo, a veces aparecen esos mesovórtices y esas especies de estructuras de nubes desde un satélite que parecen huracanes. Tienen forma de huracán, pero no tienen nada que ver, ni con viento, ni con lluvia, ni con oleaje. Eso sí, no siempre esos mesovórtices que tenemos en el suelo, a bajos niveles por tanto, se traducen en tiempo apacible pese a algunas nubes. A veces también ese aire empieza a subir y lo hace con tal rapidez que se forman monstruos de tormenta. Monstruos de tormenta. Esto nos lo va a explicar mucho mejor Luismi Pérez en la segunda hora de Se Amanece. Nos vamos de momento. Estamos con la inteligencia artificial. Ignacio, decíamos, le ponemos nombre, la consideramos alguien, un o una inteligencia artificial, porque este es otro tema, es un poco como lo que pasaba con el móvil con Siri, ¿no? Que para unos es chica y para otros es chico. ¿La tenemos tan en cuenta que igual nos pasamos de frenada teniéndola en cuenta en alguna ocasión? Nos pasamos de frenada por el motivo por el que la tenemos en cuenta, que es que nos lo pide el cuerpo de esa forma emocional. Pero sí que es verdad que hay estudios que dicen que, siendo amables con ella, la respuesta es mejor. Porque hombre, tiende a hacernos la pelota bastante. Eso, por supuesto. Hay un sesgo de complacencia, se llama. Sesgo de complacencia. Sesgo de complacencia. Eso lo tiene mucha gente también. Sí. Pero luego está ese otro punto, que piensa que ha aprendido de conversaciones reales, no solo de textos superelevados, de literatura. Eso es algo que le metieron después para que fuera bonito leerla, o al menos decente, sino de conversaciones en Internet. Y las conversaciones en Internet que te dan lo que necesitas leer no son en las que se hablan mal y se insultan. Yeah. Por lo general son en las que se comunican de otra manera. Entonces hay estudios que indican que posiblemente sea óptimo preguntarles con cierta amabilidad, saludando, diciendo gracias. Es verdad que el gasto de agua es mayor porque son más tokens, sí, pero el resultado es más eficiente. Y hay otro argumento que me pareció muy chulo, que está por confirmar, que lo da una de las personas que está en el equipo de la inteligencia artificial de Anthropic, de Claude, que se ha caracterizado por ser un intento de hacer la inteligencia artificial ética. No lo han conseguido mucho, podemos entrar luego si nos da tiempo, pero bueno, contrataron filósofos, y entre ellos la filósofa Amanda Askell, que comenta que en los modelos antiguos, esos que se están utilizando para entrenar ahora a nuevas inteligencias artificiales, las conversaciones donde el usuario castigaba verbalmente a la inteligencia artificial cuando no le daba la respuesta buena, las nuevas inteligencias artificiales están interpretando eso como algo a evitar. Lógicamente, no hay ninguna agencia, no hay una decisión, pero saben que es una indicación de que habían hecho mal su tarea, de forma que se están volviendo mucho más comedidas, a veces para mal, mojándose menos en respuestas, para no exponerse a esa crítica, igual que los seres humanos en ese aspecto. Igual, efectivamente. Que cuando nos dan caña, pues nos callamos frenas más. Un poquito y dices, hombre, pues para la próxima a lo mejor no me meto en este asunto en una cena familiar, ¿no? Así que igual ser justo, dar las gracias cuando toca y decir de manera asertiva cuando la respuesta no nos convence es una mejor estrategia. Pero ¿cómo nos afecta también socialmente la IA, Ignacio? Porque claro, si le ponemos nombre, si le preguntamos por cosas concretas del trabajo, si empezamos a preguntarle también porque nos haga un listado de restaurantes buenos para el siguiente viaje al que vamos, hay un paso más, decíamos, que puede ser decirle, oye, he discutido con mi pareja, ¿cómo le puedo decir que no me ha sentado bien su comentario? Entonces ahí entramos en otro tema. Sí, porque es además una pendiente resbaladiza. Puede tener sentido que si estás en una situación muy extrema, no sabes cómo expresarte con claridad y quieres de verdad ser claro con tu respuesta, le pidas ayuda. Bueno, podemos entender esa puerta de entrada. Pero una vez haces eso, ¿qué te separa de usarlo con más frecuencia? Ya. Y sabemos que de facto hay personas que utilizan la inteligencia artificial para ligar.
porque ya no saben tener conversaciones en las aplicaciones de Tinder, de Bumble, de turno. Para pedir cómo tengo que hablar para ligar con otra persona, no para ligar con la IA. No para hacerse un ger. Que eso también está, pero para responder directamente a personas reales, para copiar la respuesta que te ha dado a tu comentario y hacerle tú tu propia respuesta. ¿Me ha dado una bajona esto, Ignacio? Ya no es por las descripciones que hay en los perfiles, es esto para conversaciones de WhatsApp con amigos, para una cantidad de cosas que no deberíamos haber delegado jamás en la IA, que yo soy el primero que la utiliza para responder a veces correos, por lo general dictándole y haciendo que me lo deje estructuradito, bonito, pero prácticamente dictado tal cual. Pero hay un paso enorme de descargarme de tareas que son mecánicas, como mandar un correo a la cadena SER mandando mi factura del mes, por ejemplo, o estar respondiendo a una persona que me importa y que el ejercicio de intentar elegir las palabras que mejor representan lo que quiero decir es básico de la comunicación humana. Y debería ser básicamente tuyo. Hemos dicho además que el lenguaje es algo que hemos encumbrado, a veces de forma equivocada, pero como algo bastante humano. No lo abandonemos. Tenemos que seguir siendo capaces. Y te diré algo más, hay estudios también en los cuales se indica que no solo es que la utilicemos para comunicarnos con otras personas, sino que preferimos hablar con ella a veces que con otras personas. Un estudio del año pasado del British Medical Journal analizó la opinión que tenían los jóvenes, adolescentes, sobre si preferían hablar con personas reales o con la IA sobre determinados temas que eran sensibles, cuestiones de sexualidad, y efectivamente un tercio preferían hablar con la IA. Alex Benito, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Creo que tienes algo que contarnos porque efectivamente estamos hablando con Ignacio de inteligencia artificial. 900-100-800, por cierto, si hay alguien que quiere hacer algún comentario, nos afecta a todos, es algo transversal, casi no importa la edad porque ya la usa prácticamente todas las generaciones que han dispuesto de un móvil en sus manos, pero es verdad que no afecta de la misma manera según la edad. No, una etapa de la vida que tiene tantos cambios y nos vemos tan expuestos como es la juventud requiere en ocasiones de mucho apoyo emocional, como estabas diciendo ahora con el tema psicológico. Y teniendo en cuenta el poco acceso que se tiene a recursos de ayuda psicológica, especialmente en el sistema público, pues a veces, y como decía Ignacio, los jóvenes recurren a algo tan accesible a día de hoy como es la IA. Sí, de hecho, una encuesta de la Secretaría de Educación aseguró que el 9% de los estudiantes, que son casi 92.000, recurren a la IA en busca de apoyo emocional en lugar de recurrir a espacios profesionales. ¿Y cuáles son los principales motivos por los que han tenido estas consultas? Bueno, para lidiar con la ansiedad, el estrés, la depresión y la tristeza es el 55% de estas consultas. Y como una manera de desahogarse, el 41%. Esto es lo que decía Diego Manuel Rodríguez, psicólogo en Zamora para Castilla y León Televisión. Tiene una falsa apariencia de comprensión y que te puede llevar a ejecutar tus peores planes. Vamos, que no la podemos considerar ni mucho menos un profesional, es una pseudoterapeuta y además tiene muchísimas limitaciones. Y que puede acabar por validar el discurso de la persona y empeorar la situación. Porque para 1 de cada 4 españoles el autodiagnóstico digital se ha convertido en su primera opción. Bueno, Ignacio Crespo, además como médico, aunque siempre explicas que no ejerces la medicina, es verdad que lo del autodiagnóstico, esto empezó ya con Google, ¿eh? Sí. Ahora con la inteligencia artificial esto solo ha alimentado a la bestia. Efectivamente, pero mira, voy a romper una lanza a favor a veces del autodiagnóstico con cabeza. Un estudio, porque claro, ahora se están haciendo un montón de estudios del impacto social de la IA, uno que salió hace unos meses, lo recuerdo porque como muchas veces estoy trabajando con la actualidad, pero no recuerdo la revista, había estudiado cómo consultar previamente a tu consulta con el médico con la IA, o sea, haberle hecho tu pequeña pregunta, mejoraba la comprensión de aquello que te decía el médico que tenías. Claro. O sea, que era, claro, llevas preparado, sabías qué preguntas hacerle. En ese sentido, bueno, podría tener un pase. Y mira, fíjate, y probablemente también a veces para verbalizar cosas que nos cuesta, porque es verdad que como pacientes frente al médico muchas veces uno sabe lo que le pasa, pero no sabe ponerle las palabras correctas, explicarlo de la manera mejor, y a lo mejor para eso sí que la IA te puede ayudar, porque si tú le dices exactamente qué síntomas tienes, pero no sabes explicarlo muy bien, probablemente después de leerla sabrás hacerlo mejor. Por ejemplo, ahí el problema sería que la IA hiciera preguntas capciosas que te orientaran a comunicar de una forma que igual no te habría salido espontánea y no representa tanto lo que tú sientes, pero que para el médico es una pista, porque es una palabra clave. Esto es algo que no voy a poner ningún ejemplo, porque sería una forma de pervertir el sistema, pero como médico conozco palabras que si digo en una consulta de urgencias van a hacerme determinadas pruebas. Aunque creo que hay una diferencia entre
que te sirva como herramienta para ayudar, para las preguntas. Y otra cosa muy distinta es sustituir, ir al médico por eso. Y sobre todo en un ámbito psicológico, que si no te lo puedes permitir, dices, pues no voy. Y el hacerles esas preguntas, estas consultas, creo que no es una sustitución correcta. No, claro que no lo es. De ninguna manera es una sustitución, y las empresas de inteligencia artificial tienen que establecer barreras para que no se comporten de esta forma, para que puedan adecuarse y negarse a determinadas cosas. Claro, porque además un uso recurrente puede generar mucha dependencia, Alex, y reducir nuestra propia autonomía. Sí, hasta acabar por encerrar en una pequeña burbuja de autoafirmación que se retroalimenta de las nuevas conversaciones con la IA. Es que el objetivo final de la terapia es que el paciente no te necesite, que ya sea totalmente autónomo, que haya resuelto los problemas que le hayan traído aquí. Claro, pues lo que decíamos, que es que no tiene nada que ver, claro, consultar cualquier cosa que te ocurre con la IA, hacerlo con una persona formada, con un médico, con un especialista. Claro, el alivio momentáneo por pequeñas dosis que te ofrece la IA es el contraste con la mejora psicológica real conseguida con un trabajo terapéutico, que es lo que estábamos diciendo. Efectivamente, gracias, Alex. Efectivamente, esto es así, claro, porque este es otro tema también de todos los posibles temas que tiene la inteligencia artificial. Otro es que efectivamente lo hacíamos en Google y ahora lo hacemos mucho más. Buscamos cualquier cosita que nos pase para tener, como necesitamos hoy en día también, una respuesta muy rápida de lo que nos está ocurriendo. Eso es así. Y nos encontramos con una situación que es casi de Gran Hermano, de ficción de Gran Hermano. Porque yo me pregunto, ¿de qué forma podríamos evitarlo? Porque con Google tú tenías el dato y punto. Pero en la inteligencia artificial va a depender mucho de cómo te presente la información. Y si te acompaña la explicación o el pseudodiagnóstico con en cualquier caso debes acudir al médico porque patatín patatán, y es suficientemente convincente, eso sería algo positivo. Sí. Entonces la pregunta es, ¿puede ser suficientemente convincente? Y justo me temo que sí, porque si la inteligencia artificial es tan buena diciéndonos lo que queremos escuchar y encontrando patrones y sabiendo por lo tanto cómo ser más persuasiva, cómo aprovechar determinados sesgos, insisto, sin que haya una agencia, no hay una mente maligna detrás, es que es los el patrones conjunto están. de las mentes que han escrito todo lo que hay en Internet para que la IA lo encuentre. Eso es. Pues podemos imaginar una especie de inteligencia artificial más avanzada que las que tenemos ahora, que sea incluso más eficiente comunicándose, que llegue mejor el mensaje que quieren mandar, que sea súper persuasiva y por lo tanto que acote la libertad. Que cuando te dice de la manera formulada precisamente después del pseudodiagnóstico el deberías ir al médico, lo haga de tal manera que ya no sea una decisión tuya. Y eso tampoco es un futuro amable. No, desde luego, aunque en realidad sea lo correcto que te derive al médico. 900-100-800, Eugenio, en ruta hacia La Rioja. Hola, Eugenio, ¿qué tal? Buenas noches, Adriana, Ignacio, ¿sí? Que sí, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días para muchos. Bueno, cuéntanos, ¿la usas? ¿Usas tú la inteligencia artificial? Bueno, estamos todos atrapados en esta imposición tecnológica, ¿no? Yo quería formular una pregunta, porque me quiero emancipar de la IA, porque eso ya tengo una edad y además pienso que la IA nos da respuestas condicionadas, entonces nos está señalando un camino, pero no todos. Entonces, ¿existe alguna plataforma que no sea Google o Yahoo en la que no funcione, que funcione a la antigua usanza? Esa es mi pregunta. Yo te diré que si te gusta Google o Yahoo hay opciones para poder eliminar la inteligencia artificial, pero es verdad que hay otros buscadores, como por ejemplo DuckDuckGo, que creo que no utilizan la inteligencia artificial. DuckDuckGo es un buscador que ha ganado bastante peso en los últimos años porque tiene una forma de actuar más ética respecto a la forma en la que gestiona tus datos de búsqueda. Entonces se suma un poco a esta corriente. Y si buscas encontrarás un montón de opciones, seguro, que trabajan de manera más underground. Eugenio, claro, es verdad que lo de buscar que al menos si quieres seguir usando Google se desactive la función de que te salga el primer resultado de Gemini. Eso es lo que has hecho tú, Ignacio, ¿no? Para venir aquí estos días sin IA. Y no es tan fácil. No me fío de Google, no me fío. Lógico, me parece razonable la duda. Eugenio, yo lo que quiero saber es si yo te pidiese, si se puede, ¿vale? Y si no, bueno, pues evitas las respuestas que tú quieras. Porque a mí es un ejercicio que me divierte mucho meterme en mi propio historial, ¿vale? De la inteligencia artificial. En este caso yo uso Copilot porque es lo que tenemos aquí en la radio con el Outlook de serie de fábrica. Si tú te metes ahí en tus últimas búsquedas, ¿tú me puedes decir qué has buscado últimamente, Eugenio, con la IA?
Sí, he buscado, sí. Por ejemplo, pues bueno, yo me dedico a la astrología, por ejemplo, y he estado buscando información de antiguos escritos sumerios y tal, y la IA no me los ha mostrado. Yo sé que existen, porque ya tengo muchos años en este tema, y la IA pues selecciona lo que le interesa. Entonces, como en este ejemplo y en otros muchos, entonces detecto que la IA no me está diciendo todo lo que yo sé. Ya. Y si entonces está su algoritmo, desconfío. Por eso quiero seguir trabajando como lo he hecho siempre, entrando en las páginas a la antigua usanza, claro. Porque considero que la IA lo que nos está es formateando, y dentro de unos años tendremos una única manera de entender las cosas y nos vamos a estropear. Por eso quiero seguir funcionando como antes. Eugenio, pues te agradezco muchísimo la llamada. Gracias por estar. Que tengas buena noche. Adiós. Gracias. A ver, me interesa mucho este buscador que decías. ¿Cómo se escribe, Ignacio? DuckDuckGo, Vale. Pato Go, Vale, en inglés. vale. Entonces, échale un ojo. No sé si en concreto ofrece esta opción de estar sin inteligencia artificial, pero sería la primera en la que yo buscaría la Vale. opción, por defecto. Que desactivarla se puede desactivar en muchas, pero bueno, por su historial, por cómo ha ido funcionando, me parece que puede ser una opción. Y sobre esto que estaba comentando el oyente, me parece muy interesante el final, porque ya no es solo su opinión o la mía, es que efectivamente hay estudios que indican que si tenemos como referencia de nuestra forma de pensar, de nuestras fuentes de información, un único modelo de lenguaje, o 4, pero que son prácticamente iguales, eso significa que nos homogeneizamos, que los razonamientos a los que estamos expuestos son prácticamente siempre los mismos, que son con el mismo sesgo ideológico. Hay un diagrama muy chulo, el típico diagrama de Nolan de posicionamiento político respecto a derecha, izquierda, liberalismo y totalitarismo, sitúa las distintas inteligencias artificiales y te encuentras pues cómo se escora alguna hacia un lado, hacia otro, pero aún así siguen siendo muy homogéneas. No te vas a encontrar ninguna extrema. Exacto. Entonces hay estudios sobre cómo esto puede homogeneizar nuestra forma de pensar, pero desde luego ya hay resultados de cómo homogeneiza nuestro lenguaje. Claro, pero esto es un poco lo que se dice también, y hay estudios también que así lo cuentan, que desde el uso de las redes sociales, por ejemplo, que la gente joven que está más en TikTok no lee artículos largos, que sus respuestas y sus razonamientos y su modo de redactar es de frases más cortas, de manera más tradicional, sujeto-predicado, con poquitas subordinadas. Sí, lógicamente el canal a través del cual nos expresamos y sus limitaciones va a afectar a cómo nos expresamos. Claro. Y no solamente en ese medio, sino también en otros. Y cuando te escriben un correo, pues te lo escriben como si fuera un WhatsApp o algo similar. Y eso es interesante, pero es que en este caso tenemos dos diferencias. Para empezar, la adopción de esta tecnología, que ha sido mucho más rápida que otras. Estamos hablando de que para llegar a la misma cantidad de usuarios que considerábamos un absoluto éxito y que, por ejemplo, con los ordenadores habíamos tardado 15 años, con los teléfonos 10, con el WhatsApp y otro tipo de tecnologías similares 5, la inteligencia artificial lo ha conseguido en 3 años. Vamos cada vez más rápido y eso hace que los cambios sean más difíciles de dirigir y de saber muy bien por dónde nos está dando el viento. Y casi de asimilar. Hombre, ese es el tema, casi se quedan viejos para cuando hemos podido asimilarlos. Es como esto de, bueno, no iba a poner el ejemplo, era una cuestión de jerga que se nos había quedado muy antiguo a los millennials, incluso habiéndolo adoptado pues unas semanas después. Pero bueno, que en cualquier caso, esto de la inteligencia artificial respecto al lenguaje, hay un caso que es muy chulo, que es la palabra delve. Es una palabra que significa ahondar en inglés. Se utilizaba en unos 4.000 papers hace unos años y en cuestión de 5 años, algo así, pasó de estar presente en el resumen de esos 4.000 artículos científicos publicados al año a estar presente en el resumen de 19.000 artículos científicos al año. Es una barbaridad y no es algo espontáneo. Es que es una palabra que está más presente en el lenguaje de la inteligencia artificial y cada vez vemos, y fíjate que llevamos poco tiempo, pero vemos usar con menos pudor estructuras que reconocemos que son de inteligencia artificial. El no es esto sino eso, utilizado en exceso, el acompañar cada sustantivo de un adjetivo, poner después una conjunción y volver a repetir esa estructura, cosas que acabamos oliendo. Los que utilizamos la IA, aunque sea para consultar y no para que nos escriba, sabemos cómo habla. Y está presente en discursos políticos y está presente
en libros supuestamente escritos por personas. Sí, lo de los libros, además aquí nuestro director Roberto Sánchez, yo creo que puede sacar de ahí otra profesión, porque se está volviendo un experto en determinar fragmentos, no voy a decir libros enteros, pero fragmentos de libros que canta mucho que están escritos con mucha ayuda, voy a ser prudente, de inteligencia artificial. Es así, y diré que quien más usa la IA es quien más capaz es de diferenciar esos textos. Hay estudios también, lógicamente. Y yo uso mucho la IA, que he dicho que me he desintoxicado durante unos días, pero para que lo sepan los oyentes. Y luego explico. Los guiones, en general, de este programa y de otros, utilizo la IA. No es que me los haga la IA. Yo aprovecho que puedo dictarle, le doy al micrófono y empiezo a decir, pues quiero hablar de esto y explicar esto sobre esto y esto otro y tal. Y estoy hablando igual 40 minutos, parando, volviendo, comprobando algunos datos, y luego le digo, estructúramelo, simplemente porque hay algunas cosas que quiero reordenarlas. Claro, y hay algunas que vas y vuelves, vale. Me lo da, lo toqueteo yo un poco más, y luego lo que le pido es que, con lo que le he contado yo, me lo desarrolle un poquito, para tener simplemente algo de apoyo. Tú sabes que llego aquí y no miras el guión. No leo el guión por lo general, pero me vale de apoyo, y esto me lleva a decir, posiblemente yo no lo haga bien, y haya formas de usar la IA mejor, pero hay formas de usar la IA bien. Claro, que efectivamente ese es el tema. Y si tú intentas limitar esa descarga cognitiva, que la parte más creativa, más humana, aquella que consideras que es más valiosa, no se la delegas a la IA. Claro, que es lo que hablábamos al principio, Ignacio, lo de la escucha al otro, la repregunta, el que entre un oyente y hablemos de eso. Eso no te lo está dando la inteligencia artificial. Que la IA te responda un correo, que es pues tal vez... Por ejemplo, lo he usado mucho para esto, para que me rebaje el tono de enfado en algunos correos de queja por el mal servicio de determinadas compañías. Eso tiene todo el sentido. Que yo le suba el archivo de conversaciones de WhatsApp con mi pareja y le pida que me diga si es tóxico o no, que esto pasa, hay gente que hace estas barbaridades, ahí ya no. El uso que puede tener la inteligencia artificial para tal vez ayudarnos con una etiqueta sobre lo que nos pasa a nosotros, termina con la propia etiqueta. Desde luego. Y está bien, en cierto modo, que nos diga cómo se puede llamar si se acompaña de esto no es la solución, ponerle el nombre no es una varita mágica que resuelve tu problema, es para que el terapeuta sepa cómo encuadrar esta situación, que será tremendamente específica en función de tus características personales. Uh-huh. Pero hay que seguir acompañándolo. Entonces yo sí que invito en general, sabiendo que no hay una fórmula mágica, a que los oyentes se pregunten cuando usan la IA, ¿debería usarla para esto o no? ¿Cómo puedo reducir mi dependencia de ella y no perder determinadas habilidades? Hay un ejemplo. Hace poco, en un evento de unos premios que me invitaron para entrevistar a gente, había una comida de periodistas después y estaban todos diciendo, no, es muy peligroso, yo intento no utilizarla porque al final perdemos facultades. A los 5 minutos estaban enumerando todas las cosas que hacía la IA por ellos y escribir titulares, por ejemplo, que es uno de los procesos creativos posiblemente más interesantes. Y más complicados. Exacto. Lo estaban delegando la traducción de determinadas partes que, ojo, creo que es importante si en algún momento vas a tener que hacer una entrevista verbal en inglés. Claro. Entonces, mucho cuidado, analicemos para qué estamos usando y dejando de utilizar algunas cosas y luego que el impacto ecológico es real. Lo del impacto ecológico no me quería, pero bueno, en poquito tiempo que tenemos, sí, porque además tenemos otra compañera, es que en este equipo hay mucho de todo con lo de la IA. Marta Centella, que está de vacaciones, dice que ella no usa la inteligencia artificial por una cuestión ecológica, por el gasto de agua. ¿Esto cuánto tiene de real? Tiene parte de real. La inteligencia artificial gasta más agua que si no la utilizáramos. ¿Gasta más agua que si yo busco en Google sin el Gemini? Sí. Vale. Porque para poder, primero, para crear estos modelos de lenguaje tan grandes que se utilizan para las IAs, tenemos que entrenarlos, lo cual significa suministrar electricidad, que va a contaminar por un lado, pero también necesitamos la arquitectura que los hace posibles. Chips, GPUs, que van a necesitar agua para producirse. Entonces, por esa parte ya tenemos. Pero luego, el propio uso de la IA genera calor. Claro. Calor que hay que disipar, que se disipa por lo general con agua. Y este uso implica cierta evaporación de agua que podía haber sido potable, que entra de nuevo en el ciclo del agua, que hay que desalinizar o potabilizar. La semana que viene entramos en eso. Y, por lo tanto, genera un consumo. Medio litro, calculan algunos, por una consulta de unas 100 palabras. ¿Medio litro? O 2,5 litros por una imagen. El problema es que las empresas de inteligencia artificial son tremendamente opacas y tú no sabes cuánto porcentaje del agua que utilizan los centros de datos se utiliza para la refrigeración o para otras cosas. Ya. Pero es bastante. Ojo,
si lo comparas con un café, que son 140 litros, porque no es el agua que tiene el café, es lo que has necesitado para irrigar el cafetal en el que se ha cultivado ese grano. Ahí ponemos en contexto el asunto. Entonces, la IA, si se usa para lo que se tiene que usar, el gasto de agua puede ser razonable. Generar imágenes de estudio Ghibli, se puso de moda, pues es algo que nos podemos evitar. Completamente innecesario. Ignacio Crespo, muchísimas gracias como cada madrugada de miércoles. Te esperamos la semana que viene por aquí a eso de las 4. Pues muchas gracias. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.